¿Qué se necesita para determinar la posición de una ubicación sobre la Tierra? Pues básicamente la herramienta de georreferencia. La geodesia es la que estudia la figura, las dimensiones y el campo gravitatorio de la Tierra. También podemos decir que la geodesia es la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y la magnitud de todo el globo terrestre o de una gran parte de él y construir los mapas correspondientes. Pero para ello necesita primero de la georreferencia. Primero hay que, con la georreferencia, definir la superficie de referencia, definir un datum geodésico y definir el sistema de referencias al que vamos a estar adscritos. La superficie de referencia. Como primer punto, definir la superficie de referencia. Hay tres tipos de superficie de referencia. El primero es el geoide, el segundo el elipsoide y el tercero las alturas ortométricas y elipsoidales. El geoide es la superficie equipotencial que se corresponde con el nivel medio de los océanos no perturbados. Les invito a que vean el video que tenemos en vínculo en esta diapositiva para que puedan apreciar la idea o la representación de la superficie de la Tierra de manera real. Lo que normalmente estamos acostumbrados a ver son fotografías del espacio en la que podemos apreciar un globo terráqueo casi perfecto. Recordemos que lo que vemos ahí es justamente la atmósfera que genera una idea o una ilusión de una superficie perfecta, una línea perfectamente delineada, curva. Sin embargo, la superficie de la Tierra tiene una forma muy distante de ella. Y esta se le denomina geoide. El geoide, como ustedes pueden ver a la izquierda, es una superficie perpendicular a la dirección de la gravedad que manifiesta en la forma las acciones de la gravedad. Y aquí es importante recalcar que el geoide tendrá variará su forma según el lugar que se encuentre respecto del centro de la Tierra. Esta podríamos decir que es una medición mucho más exacta y precisa de cómo es la forma de la Tierra y por lo tanto, como podrán entender, la complejidad de la representación de un lugar o de un punto respecto a esta forma que estamos viendo tendrá muchos elementos para poder completarla. Lo que ustedes ven acá es una proyección del geoide como para que podamos tener una ilustración de qué hablamos cuando decimos superficie. Podemos ver que en esta imagen se pueden ver la superficie topográfica de todos los continentes y también de la superficie del océano, porque el océano, ustedes lo saben, no es plano y también tiene una forma que debe de ser representada o modelada. Entonces, ¿cómo hacemos para representar una forma sumamente irregular? Para representar una forma sumamente irregular necesitamos un elipsoide. ¿Y qué es un elipsoide? Pues es una superficie matemática simple que mejor se aproxima a la forma de la Tierra. El elipsoide nos ayuda entonces a sacar, si queremos decir así, un promedio de superficie para poder decir que la Tierra se representa o está de mejor forma representada con un elipsoide. El elipsoide tiene distintas variables o distintas características. Está el semieje mayor o ecuatorial, que justamente representa la idea que nosotros tenemos del ecuador. El semieje menor o polar, que representa lo que nosotros conocemos o que conceptualmente manejamos como el eje de la Tierra. Y tiene un factor de aplanamiento y excentricidad, que son factores que tratan de representar un poco la situación que hemos visto del geoide, que es más bien una figura aplanada y cada elipsoide se moverá según tratemos de representar alguna parte de la Tierra. Creo que para eso esto lo va a explicar mejor la siguiente imagen. Vemos que hay distintos elipsoides, en este caso están en rojo y en azul, y en celeste al fondo vemos al geoide. Como pueden ver, cada elipsoide tiene un centro y a eso se refiere el valor de excentricidad que plantea el elipsoide en la anterior diapositiva. Entonces, para representar de mejor manera
una zona en la Tierra, necesitamos primero conocer el geoide y luego acoplarle a él un elipsoide. ¿Cuál elipsoide? Pues el que mejor represente la zona en la que yo voy a trabajar. Y que digo el elipsoide, seleccionar un elipsoide porque hay muchos elipsoides. Aquí vamos a poner como ejemplo algunos elipsoides de referencia, de los cuales considero que el que más conoceremos o el que más usamos actualmente es el WGS84, sobre todo porque es el elipsoide que utiliza Google Earth, que es una herramienta que utilizamos cotidiano los que trabajamos con los sistemas de información geográfica para tener alguna referencia, y los que no también, porque ahora se ha vuelto muy popular esta herramienta para conocer otros lugares o para ubicación, básicamente. El tema de las alturas ortométricas y elipsoidales es un tema muy importante porque estas nos van a dar una comparación entre la altura que me está brindando el geoide, la altura que me representa el elipsoide y la altura real de la superficie a la que estoy referenciando. Recordemos que no siempre, de hecho será muy pocas veces, en la que elipsoide, geoide y la superficie de la Tierra coincidan. Por lo tanto, necesitamos tener una referencia para ello y saber cómo se comportan estas tres dimensiones para poder obtener mejores resultados a la hora de cualquier cálculo, cualquier referencia. Hablemos sobre el datum geodésico. El datum geodésico es un conjunto de mediciones que definen la orientación de un elipsoide determinado en la superficie de la Tierra. El datum geodésico entonces me permite conocer la inclinación que tiene el elipsoide respecto al geoide, porque es importante saber qué tanto se inclina para poder tener una mejor localización de los puntos. Estos datos geodésicos alrededor del mundo van a generar unas redes geodésicas que contribuyen a mejorar la precisión de la ubicación de elementos. Por ejemplo, lo que tenemos en la imagen es una red geodésica que me va a permitir en cualquier parte del mundo tener una mejor representación cartográfica o topográfica de alguna zona o porción de la Tierra. A la derecha pueden ver un marcador geodésico que es básicamente está representando lo que ustedes ven en esos puntos negros de la red geodésica. Estos puntitos que se pueden ver ahí pues están representando el marcador de la red geodésica. Hablemos ahora sobre sistemas de referencia. Es un conjunto de parámetros que definen un sistema de coordenadas junto con una serie de constantes físicas que permitan describir completamente el modelo funcional de las observaciones. Recuerden, sistema de referencias es un conjunto de parámetros. O sea que para tener un sistema de referencia necesitamos varios elementos. Uno de esos elementos primero es el sistema de coordenadas. Hay que reconocer que hay al menos tres tipos de coordenadas: las coordenadas geográficas, las cartesianas y las coordenadas proyectadas. Las coordenadas geográficas es quizás a las que estamos más acostumbrados, tienen que ver con la latitud y la longitud, se dan en grados, minutos y segundos, y estamos mucho más acostumbrados porque básicamente es lo que se nos enseña en nuestra educación básica. La Tierra está dividida en hemisferios y paralelos, y estos hemisferios y paralelos se pueden ubicar en función de un punto en el centro de la Tierra a partir de grados, minutos y segundos, y esto nos va dando una orientación de cualquier punto de la superficie de la Tierra respecto a las coordenadas geodésicas. La geodésica es una circunferencia con el mismo radio de la Tierra que nos permitirá ir ubicando cualquier punto sobre la Tierra. Luego tenemos otro tipo de coordenadas que son las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas las vamos a conocer sobre todo la gente que trabaja mucho con AutoCAD, con programas como estaciones totales o estos programas que trabajan mucho con una escala pequeña. Nosotros trabajamos, los arquitectos, los ingenieros trabajan mucho con coordenadas cartesianas, que básicamente es brindar un eje X, Y, Z para
nuestras representaciones de un punto sobre la Tierra, ¿no? Lo que aprendimos también, ubicar un punto en un cuadrante. A eso se refieren las coordenadas, las proyectadas. Ahora, las proyecciones cartográficas es otra herramienta que nos ayuda a entender el sistema de coordenadas. Permite la transformación matemática de la superficie de la Tierra a partir de una superficie que se adhiere a la superficie de la Tierra. Valga la redundancia. Lo que ustedes tienen en pantalla son distintos tipos de superficie y distintos tipos de proyecciones cartográficas según superficie, según posición y según distorsión. ¿Qué es entonces una proyección? Bueno, una proyección es, vamos a decirlo así, una especie de papel que se pone sobre la superficie de la Tierra y que si la superficie de la Tierra fuera una especie de máquina de rayos X y emitiera una radiación, quedaría impregnado en este papel que está sobre la superficie de la Tierra la imagen de la Tierra, y por lo tanto al desplegarlo tendríamos alguna información que puede variar, depende de la superficie que se ha colocado, depende de la posición en la que se ha colocado la superficie y también depende de la distorsión que tenga la zona en la que hemos colocado la superficie que va a servir de proyección. La imagen que tenemos a la izquierda trata de representar de mejor manera lo que les estoy comentando. Es un plano, un cono y un cilindro que se ponen sobre la superficie de la Tierra y luego se desplegan para poder ubicar cualquier punto de los que estaba sobre los cuales estaba puesto en torno a la superficie de la Tierra. Para poder hacer estas conversiones, para poder hacer este despliegue, es necesario ciertos procesos matemáticos. Entre ellos vamos a tener la utilización de falso este y falso norte, que básicamente es un valor lineal arbitrario que se aplica en el origen de las coordenadas X y Y respectivamente para asegurar que todos los valores en X y Y sean positivos. Recordemos que es posible unas coordenadas negativas, pero que en el ejercicio de transformaciones las coordenadas negativas a veces no son muy útiles para poder desarrollar algún procedimiento. Las proyecciones cartográficas tenemos que tener ciertos criterios de elección para poder decidir sobre qué coordenadas cartográficas vamos a utilizar. Para latitudes bajas, regiones ecuatoriales y tropicales, lo mejor es utilizar proyecciones cilíndricas, es decir, colocar una especie de cilindro sobre la Tierra, y para latitudes medianas, lo mejor es colocar una proyección cónica. De hecho, El Salvador por mucho tiempo ha tenido o ha utilizado la proyección Lambert, que es una proyección conforme y cónica. Luego tenemos otra serie de coordenadas que son las famosas coordenadas UTM, que básicamente es un universal transversa de Mercator, se conoce así, pero es más fácil fácilmente conocida por las coordenadas o el sistema UTM, que básicamente es otra forma de representar la superficie de la Tierra. Como pueden ver, se despliega como las demás y esta casi no es muy utilizada, pero sin embargo en nuestro contexto, pero es muy útil reconocerla y saber que puede aparecer en algún momento en cualquier plano o cualquier información geográfica que requiramos o que necesitemos o que nos hayan trasladado. Bien, hasta aquí esta primera parte del tutorial sobre geodesia y cartografía.